El gobierno de Canarias está preparando la declaración de emergencia energética. Hoy nos preguntamos, ¿qué supone esto? ¿En qué situación está el sistema energético de las islas? Salimos de dudas con Carlos Medina, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Medina, la primera pregunta, la más importante. ¿Estamos en Canarias en una emergencia energética? Sí, en efecto. Además, esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que se veía venir. Hay una situación delicada desde el punto de vista del suministro eléctrico, de su fiabilidad. Y en esencia esto es la acumulación en el tiempo, a lo largo de, digamos, de sucesivos gobiernos, de diferentes partidos políticos, tanto en España como en Canarias, de una gestión en materia de política energética absolutamente nefasta, ¿no? ¿Cuáles son las principales debilidades del sistema energético de las islas? A ver, el sistema energético de las islas tiene muchas debilidades. Para empezar, se trata de sistemas aislados. En caso de ser energético, pues nadie puede acudir en tu rescate. En segundo lugar, estamos hablando de que tenemos una serie de grupos de generación obsoletos, muchos de ellos funcionando más allá de su vida útil regulatoria. En tercer lugar, tenemos redes de distribución de transporte, muchas de ellas que están colapsadas. En cuarto lugar, tenemos unas energías renovables que están penetrando, pero a paso de tortuga, ¿no? Todavía hay algún ingenuo que dice por ahí que en 2040 esto estará resuelto. Eso es completamente inviable. Entre otras cuestiones, por la quinta debilidad, que es la más importante, que es que tenemos una burocracia absolutamente elefantiásica, es decir, creada por la propia Administración Pública Canaria, que además encima no está ni siquiera en disposición de simplificar y que es la que en cierto modo dificulta o impide que se renueven las redes, que se modernicen los grupos y que las renovables penetren a la velocidad a la que tienen que penetrar, ¿no? El consejero de Transición Ecológica y Energía, Hernández Zapata, ha dicho que hay que seguir avanzando en la interconexión entre islas, en el cierre de los anillos, también los mallados. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, absolutamente. Es decir, es fundamental la inversión en refuerzo de redes, en interconexiones, de islas, entre islas, cierre de anillos, etcétera. Es decir, todas estas actuaciones, en esencia, lo que permiten es hacer un sistema más fiable y más robusto y que esté más preparado ante ceros energéticos, como por ejemplo el que tuvimos en La Gomera, ¿no? Una interconexión entre islas es garantía absoluta de que ninguna isla se va a quedar sin energía en un cero energético como ocurrió en La Gomera. No, vamos a ver, en la técnica la garantía absoluta al 100% no existe, eso es una utopía y no existe en ningún campo de la técnica. Lo que se hace con estas inversiones es minimizar el riesgo o la probabilidad de fallo ante este tipo de situaciones o hacer los sistemas más robustos, pero fiabilidad al 100%, eso es imposible de conseguir en ningún ámbito de la técnica. ¿Cómo funcionaría una interconexión de este tipo? Pues básicamente, por ejemplo, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pues tenemos un sistema, digamos, interconectado de hace muchos años, es decir, funcionan como si fuese un único sistema eléctrico. En este caso, pues, en caso de un cero energético, pues parte de la potencia de una isla se podría derivar a la otra. En el caso, por ejemplo, de la interconexión entre Tenerife y La Gomera, pues Tenerife podría haber asistido a La Gomera en el caso del cero energético de La Gomera. Lo que hay que tener en cuenta también es que actualmente en Tenerife, por ejemplo, hay un déficit de potencia de 180 megavatios, por lo cual se tendrían que dar las circunstancias, pero en esencia es hacer un sistema más robusto y más fiable, interconectando dos sistemas aislados, haciendo un único sistema, que en cierto modo, pues eso, una isla puede asistir a la otra en caso de cero energético, como el que ocurrió en La Gomera. Básicamente es eso. ¿Es útil seguir invirtiendo en rehabilitar las actuales redes eléctricas? Bueno, no solo es útil, sino que es absolutamente necesario. Y esto no solamente para mejorar la fiabilidad del suministro, para hacer las redes más robustas o fiables, sino simplemente, pues, por ejemplo, para permitir la penetración de energías renovables. Es decir, la energía renovable hay que poner en juego más potencia adicional y esas redes tienen que estar preparadas para asumir esa potencia adicional. O piénsese, por ejemplo, también en lo que podría ocurrir si hay una implantación masiva de vehículo eléctrico en Canarias. Es decir, a día de hoy, si todo canario o Canarias tuviese un vehículo eléctrico, pues y que quisiesen enchufarlo en la red, pues las redes no lo soportarían. Por tanto, es absolutamente necesario invertir en este tipo de refuerzos, ¿no? ¿Por dónde cree usted que hay que empezar para generar un sistema energético más robusto aquí en Canarias? ¿Qué sería lo primero, lo más importante? Bueno, vamos a ver, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que habría que empezar exactamente igual que cuando se construye una casa, que es por el cimiento. Lo que pasa es que el cimiento es una parte no visible de la construcción, pero es absolutamente necesaria para que la construcción funcione y no se venga abajo. Entonces, en este caso, por donde habría que empezar, en nuestro caso, nuestro cimiento es el sistema normativo, es decir, el marco normativo. Tiene que haber un marco normativo adecuado, y por adecuado se entiende ágil y simple. Estamos hablando de normativa sectorial, ambiental y urbanística. Esta normativa ha sido construida por la propia Administración Pública de Canarias y ahora mismo, pues como decimos,
impide o dificulta todo este tipo de desarrollo. Es más, si ese marco normativo no se simplifica, cualquier medida que adopte el Gobierno de Canarias en relación con atender esta emergencia energética va a ser completamente inútil y caerá en saco roto, ¿no? Es decir, el problema que tenemos aquí es que la Administración Pública a día de hoy no está en disposición de abordar ese cambio normativo, que por cierto además es obligatorio porque le obliga la propia Ley de Cambio Climático recientemente aprobada, hay un mandato para toda la Administración Pública canaria para simplificar ese marco normativo. El problema es que eso es una tarea titánica porque la burocracia es muy grande, los procedimientos son muy complejos, requiere muchos medios personales, que la Administración ahora mismo no dispone de ellos, ni a nivel directivo en sus dirigentes políticos, porque muchos de ellos cada 4 años están completamente despistados y muchos de ellos ni siquiera tienen el perfil profesional adecuado para esto, y porque a nivel funcionarial están absolutamente colapsados por el día a día. Pero luego lo más grave no es eso, sino es que cuando se les intenta prestar ayuda externa, por los profesionales o las empresas que son los que al final sabemos de este tipo de cuestiones, pues la verdad es que normalmente suele rechazarse, lo cual es hasta cierto punto inconcebible, ¿no? Todas las miradas, señor Medina, están puestas en las energías renovables, las energías verdes. No es solo cuestión de tener esos recursos y producirlos, sino de la capacidad de almacenaje que tengamos. Sí, en efecto, es decir, para que las energías renovables funcionen o tengan un buen desempeño, tienen que venir acompañados de sistemas de almacenamiento, ¿no? Tanto a pequeña escala, como puede ser una batería en una vivienda unifamiliar, o a gran escala, como puede ser el Salto de Chira. Son complementarias, porque yo he oído por ahí decir que son excluyentes, no son complementarias porque todo suma, ¿no? Es decir, las energías renovables son fluctuantes, solo se genera cuando hay sol y viento, y cuando hay sol y viento no se genera, por eso es importante disponer de almacenamiento, pero no solo es un tema de almacenamiento, también hay otras actuaciones como el refuerzo de redes, vuelvo a insistir, o también, por ejemplo, el asunto de la gestión inteligente de la demanda, que esos son sistemas que todavía no están implantados, pero que el consumidor va a tener que acostumbrarse porque habrá situaciones en donde no vamos a poder consumir en el nuevo modelo energético, no vamos a poder consumir cuando queramos, sino cuando el sistema nos diga. Es decir, por ejemplo, si queremos cargar nuestro vehículo eléctrico, pues no será cuando nosotros queramos, sino a las horas que el sistema nos diga. Hay que ir acostumbrándose a esto, ¿no? ¿Son las energías renovables, esa capacidad de recursos que tiene Canarias, su principal fortaleza desde el punto de vista energético? No, porque Canarias tiene, digamos, buenas condiciones climáticas para las renovables, pero tiene un problema muy importante que es el territorio, ¿no? Es decir, es un territorio frágil, fragmentado, y encima lo que digo, es decir, a través, por ejemplo, de los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto cabildos y ayuntamientos, que a día de hoy son las administraciones más refractarias y más alérgicas a la implantación de renovables o refuerzo de redes, pues muchas veces se impide y se dificulta este tipo de desarrollos necesarios para modernizar el sistema, ¿no? Entonces, tenemos buenas condiciones climáticas, pero lo más las fortalezas en Canarias no están tanto en las condiciones, sino en las personas. Tenemos muy buenos técnicos y técnicas en los centros de control y las centrales de generación, tanto de red eléctrica como de Endesa, ¿no? Este tipo de empresas, que son los que básicamente, muchos de ellos son compañeros nuestros, ingenieros industriales, y muchos de ellos, pues en su quehacer diario, son los que hacen, en algunos casos, hasta muchos malabarismos, ¿no? Para evitar que estos sistemas caigan. Por otro lado, tenemos también una fortaleza en la clase empresarial, incipiente en el sector de las renovables, pues tienen muy buenos proyectos innovadores que además pueden permitir la diversificación de la economía de Canarias. Lo que pasa es que lo que obtiene normalmente la administración pues son obstáculos, pegas y palos en la rueda. Pues Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, gracias por habernos atendido esta mañana para aportar un poco de luz, nunca mejor dicho, a esta cuestión de la emergencia energética de las islas. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días a ustedes.